IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico sobre agua e hidratos en el gas natural. Quinta parte. Ahora veamos los hidratos de gas. Los hidratos son cuerpos sólidos que están formados por hidrocarburo y agua. Ellos pueden arder, como se observa acá, un recipiente y tiene llama. Podemos tocarlo con la mano y en las tuberías también se puede presentar ese hidrato. Acá podemos visualizar en una tubería, en un laboratorio, la creación de un hidrato. De acuerdo a las características de presión, temperatura, cantidad de hidrocarburo y cantidad de agua, podemos reproducir hidratos en el laboratorio. También tenemos este hidrato sacado de una tubería y acá tenemos un hidrato de permafrost. Los métodos para determinar la temperatura formadora de hidratos tenemos uno, el de Marcías Martínez, una figura 1.12 de su libro de deshidratación del gas natural. Tenemos también el gráfico 2014 de la GPSA 2014 y 2015 y tenemos también el método de la expansión permisible, que es la figura 2016 y 2017 de la GPSA, y tenemos el método de CAX y colaboradores, que es la figura 2019 hasta la 2025 de la GPSA. Entonces veamos uno a uno estos métodos. Entonces tenemos, por ejemplo, el método del profesor Marcías Martínez, donde la temperatura formadora de hidratos se puede determinar como 1,57206 por el valor de la presión elevado a la 0,8606 menos 0,0474 logaritmo neperiano de la presión. Acá la presión va en PSI y la temperatura se obtiene en grados Fahrenheit. Este es el método del profesor Marcías Martínez. El método gráfico de la GPSA, que es la figura 2014, acá se observa, es un método directo. Digamos, entramos con la presión, conociendo la presión, conociendo el componente. En este caso existen 4 líneas acá, una de metano, una de etano, una de una mezcla de etano y propano y una de propano puro. En esta mezcla sería una proporción de 70% etano, 30% propano, y aquí tenemos la línea, como se observa, ¿no? Esa es la figura 2014. La figura 2015 también se ingresa de la misma manera. Acá tenemos la presión y aquí observamos que tenemos el metano. Esta línea es esta misma que está acá, y de esta manera podemos determinar la temperatura formadora de hidratos. Esta gráfica me permite conocer con la gravedad específica la temperatura formadora de hidratos. Ahora, si yo observo la figura 2014 y la figura 2015, yo puedo unir las dos. ¿Por qué? Porque esta línea de metano y esta línea de metano son comunes. Quiere decir que entonces yo puedo colocar esta parte de la gráfica acá o esto acá y hacer una sola. Entonces, por ejemplo, entre 32 grados Fahrenheit y 70 grados Fahrenheit, aquí los tenemos, 32 y 70. Y entre 40 PSI y 1000 PSI, aquí los tenemos, 40 PSI y 1000 PSI. Es decir, que este recuadro y este recuadro es común en ambas gráficas. Ese recuadro lo puedo yo tener acá también, entre 32 y 70 y 40 y 1000. Entonces yo puedo tomar estas líneas que están acá y estas líneas que están acá y las coloco aquí, y aquí las observo. Ahora, esta es la parte del recuadro, pero yo tengo esta zona que la puedo continuar acá. Me quedaría entonces una parte más completa, y esta otra parte la puedo completar acá. Ahora fíjense, de dos gráficos saqué uno, y este gráfico contiene estas dos partes. Ahora, esta parte de gravedad específica que están acá, y aquí las tenemos con propano, etano y metano, en esta parte de aquí, yo pudiera estas líneas continuarlas, acá. ¿Cómo hago? Las punteo, ahí está, para indicar que es una extrapolación. Es decir, que este gráfico que estoy elaborando por acá tendría un valor agregado, porque tendría esta parte punteada que no está ni acá ni acá, y me pudiera servir. Ahora yo puedo completarlo en un gráfico de 0 a 80. Este va de 0 a 70, este va de 30 a 90. Entonces, como hasta 80 es donde tengo la información conocida, entonces este nuevo gráfico lo hago desde 0 a 80. Le coloco las leyendas. Aquí está metano, aquí están las gravedades específicas, el etano, el propano, y ahí está todo el gráfico. La identifico como la figura 2014-15, porque es una unión de las dos, y aquí está la presión, y le coloco líneas adicionales para poder ingresar de una mejor manera, porque por ejemplo buscar aquí el 37, habría que buscar aquí y trazar con una
una regla hasta lograr conseguir el valor. Igualmente aquí 37, ver aquí a buscar el valor, en cambio que aquí 37 es más fácil buscarlo porque tengamos las líneas de 1 grado Fahrenheit. 37 estaría por aquí. Entonces esto me permite manejar esta gráfica, un aporte también de este subhumilde servidor para con la sociedad del conocimiento, y ahí digamos que pudiéramos trabajar un poco más cómodo con esta gráfica. Si yo quisiera introducir el método de Marcías-Martínez en esta gráfica, también lo puedo hacer, pero observen que el método de Marcías-Martínez no toma en consideración gravedad específica ni componente, pero acá esa curva, que es la línea roja con puntos amarillos, es más o menos parecida a una acá de 0,65-64, y ya por aquí se aleja un poco de los valores, de manera que bueno, queda a criterio de quien está viendo este video utilizar un método o utilizar el otro. El método de la expansión permisible, estas dos gráficas, es para la utilización de la siguiente manera. Si yo tengo un gas a una presión y una temperatura, yo simplemente ubico el valor de la presión y el valor de la temperatura acá, y luego vamos a suponer una presión de 2000, aquí está, y una presión de 120, ya está. Quiere decir que el valor que me indica acá, que es 400, es la presión a la cual yo puedo expandir ese gas sin riesgo de formación de hidrato. Es decir, que yo desde 2000 PSI y 120 grados Fahrenheit yo puedo expandir el gas hasta 400 grados Fahrenheit, hasta 400 PSI sin que haya formación de hidrato. Y ustedes dirán, bueno, pero ya va, esto es para determinar ese valor de presión para expandir, pero ¿qué hay de ese método para determinar la temperatura formadora de hidrato? Bueno, el método de la expansión permisible es para lo que les acabo de explicar, pero también se puede determinar la temperatura formadora de hidrato. ¿Cómo? Con esta línea de identidad. Esta línea que es punteada, que ustedes visualizan acá, es la línea identidad corta con diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí 40, aquí 50, aquí 60, aquí 70 y ya. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo quiero determinar la temperatura formadora de hidrato para una presión determinada, ejemplo, vamos a suponer que yo la quiero para 500 PSI y una gravedad específica de 0,6, porque esto está para 0,6 y este está para 0,7. Si es 500 y la gravedad específica es 0,6, yo con 500 vengo acá y corto justo acá, y hay una pequeña cercanía con la línea de 50 acá. Quiere decir que aquí está 50 y aquí está 60, y este punto que está acá vendría siendo como el punto de formación de hidrato para una temperatura de aproximadamente 52 Fahrenheit. Es decir, que ¿cómo se encuentra aquí la temperatura formadora de hidrato? Con la presión corto la línea de identidad, y luego con la línea de identidad visualizo entre qué temperatura y qué temperatura está, y de ahí puedo determinar mi temperatura formadora de hidrato. Igualmente este sería para una gravedad específica de 0,7. El método de Kac y colaboradores sería el método más completo o mejor para determinar la temperatura formadora de hidrato. De tal manera que un sistema que tiene un hidrato infinitesimal, las variables que utiliza Kac y colaboradores, para luego caer en la forma de determinar la temperatura formadora de hidrato. O sea, un sistema gaseoso con un hidrato infinitesimal tiene una composición Z sub I, tiene unos moles del componente I en el sistema y tiene unos moles totales. Ahí está. Esta es la nomenclatura. ZI para la composición del sistema, N sub I F para los moles del componente I en el sistema, y F' como moles total. Ahora, como yo sé que el sistema está conformado por gas e hidrato, entonces yo puedo acá hacer lo siguiente. Para el gas tengo Y sub I, que vendría siendo la composición del gas. Tengo N sub IB, que serían los moles del componente I en el gas. Tengo B', que serían los moles de gas. Y tengo B, que sería la fracción molar de gas. Esa es para la parte gaseosa. Pero también tengo el hidrato. Y el hidrato, ¿qué variables tengo? Tengo H sub I, que sería la composición del hidrato. Tengo los moles del componente I en el hidrato, N sub I S. Tengo los moles de hidrato, que es S', y tengo la fracción molar de hidrato, que es S. Por supuesto, recordemos que acá el hidrato es infinitesimal, porque lo que yo busco es la temperatura formadora de hidrato, y es cuando se me forma ese hidrato infinitesimal. Por supuesto, esta cantidad de hidrato puede ser mayor, y estos valores se pueden ver un poco más pronunciados. Entonces, esto para que comprendamos, ¿no? Ahora, aparte de todas esas variables que acabamos de ver acá, aparece una que es la constante de equilibrio vapor sólido del componente I, es decir, la constante de equilibrio del componente en cuestión. Entonces, ¿cómo se determina esa
constante de equilibrio? Es una relación entre la fracción molar del componente I, que sería Y sub I, aquí está, y la fracción molar del componente I en el hidrato, que sería H sub I, que sería este que está acá. Esa sería la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio es la que me va a permitir luego hacer todo un desarrollo acá para saber cómo voy a determinar yo esa temperatura formadora de hidrato por el método de Cox y colaboradores. Entonces veamos. Constante de equilibrio es Y sub I, H sub I, como ya lo vimos anteriormente. Ahora, moles de gas más los moles de hidrato son los moles totales. Fracción molar de gas más fracción molar de hidrato es igual a 1. La suma de las fracciones es igual a la unidad. Hasta acá vamos bien. Ahora veamos. Moles del componente I en el vapor vendrían siendo los moles de vapor por la fracción molar del componente I en el vapor. Y los moles del componente I en el hidrato vendrían siendo los moles de hidrato por la fracción molar del componente I en el hidrato. Los moles del componente I en el sistema serían los moles totales por la fracción molar del componente I en el sistema. Y los moles del componente I en el vapor más los moles del componente I en el hidrato son los moles del componente I en el sistema. Hasta ahora todo esto por lógica, ¿verdad? Ahora continuemos. Cuando yo digo que los moles de vapor por la fracción molar del componente I en el gas, esto que está acá es esto de acá y es esto que está acá, es decir, yo estoy sustituyendo esto por esta y esto análogamente, esto que está acá, que es F' por HI, colocando acá. Entonces, al sumar estas dos, esto me genera F' por ZI, que sería esto. Ahora, si yo divido todo entre F', todo, este y este, yo lo divido todo entre F', nosotros sabemos acá que P' entre F' es P, S' entre F' es S, y al dividir acá me queda 1. Entonces me queda esta expresión que está acá. Ahora veamos, el hidrato es infinitesimal, porque yo necesito asumirlo como infinitesimal para lograr obtener la temperatura formadora de hidrato. En ese caso, la fracción molar del hidrato tiende a 0, o lo que es igual, la fracción molar de gas tiende a 1, es decir, casi nada de hidrato, casi todo de gas. Pero recordemos, esto es un 0 infinitesimal. Luego sustituimos acá y ¿qué observamos? Miren que B es igual a 1, entonces aquí coloco 1. S es igual a 0 y aquí coloco 0. Entonces esto que está acá, que estamos viendo acá, el 0 cancela todo esto y me da como resultado que la fracción molar del componente I en el gas es el mismo Z sub I. Es la misma fracción molar del componente I en el sistema. Y sub I es igual a Z sub I. Lo que quiere decir que puedo yo ahora hacer lo siguiente. Como B más S es igual a 1, yo despejo B, me queda 1 menos S. Y como constante de equilibrio es Y sub I sobre HI, yo despejo Y sub I y me queda K sub I por HI, y está. O sea que de estas tres ecuaciones, vean lo que va a suceder. De esta expresión que está acá, voy a sustituir. Esto es B, esto es Y sub I, esto es S, HI, Z sub I. Es decir, esta expresión es esta misma expresión, solo que le coloqué un paréntesis acá. ¿Para qué? Para resaltarlos de esta manera. Este paréntesis B sustituyo por 1 menos S. Este paréntesis Y sub I lo sustituyo por K sub I por HI. Y este que es ZI lo sustituyo por Y sub I. Me queda esta expresión. De allí, ¿qué hago? Aplico propiedad distributiva. 1 por K por H, aquí está, y S por K por H, aquí está, por supuesto con el signo negativo, y aquí más SHI igual a Y sub I. Y ahora aplico factor común. ¿Cuál es el factor común aquí? HI. Tengo aquí HI, tengo aquí HI aquí y tengo HI aquí. Lo saco factor común y me queda K sub I, SK y S, y de este lado Y sub I. ¿Y ahora qué hago? Despejo H sub I. Al despejar H sub I me queda el Y sub I aquí en el numerador y aquí abajo me queda K sub I, SK sub I y S. Ahora reordeno esto. ¿Cómo me queda? Bueno, me queda que H sub I es igual al Y sub I arriba y aquí factor común S. Entonces me queda 1 menos K sub I. S por, K sub I, por 1 menos K sub I más K sub I. Es hasta donde hemos llegado. ¿Y ahora qué hago? Digo, si S tiende a 0, esto se me vuelve 0. ¿Y qué me queda? H sub I igual a Y sub I sobre K sub I. Aquí está. Y ahora esto que me quedó, que me resultó acá, le voy a aplicar sumatoria en ambos miembros. Sumatoria de este lado y sumatoria de este lado. Aquí está. Sumatoria de HI, sumatoria de Y sub I sobre K sub I. Pero la sumatoria de HI, vamos a ver. HI es la composición del hidrato. La sumatoria de las fracciones molares del componente I es igual a ¿qué? Igual a la unidad. Entonces esto se me hace igual a 1. Y entonces aquí sí ya llegamos, como dicen, al llegadero. ¿Qué es lo que voy a aprovechar de todo este desarrollo? Esta expresión que está acá. Que la sumatoria desde igual 1 hasta n de Y sub I sobre K sub I es igual a la unidad. Es lo que me va a servir a mí para determinar la temperatura formadora de hidrato. Ahora veamos. Esta es la expresión que gobierna
el método de CACS y colaboradores. Ahora veamos. Para que esta sumatoria me dé igual a 1, yo necesito, aparte de tener Y sub I, debo tener K sub I. Ahora, ¿qué es Y sub I? La composición del gas. Ahora, cuando yo vaya a determinar la temperatura formadora de hidratos por el método de CACS y colaboradores, yo necesito tener la composición del gas. Es decir, que esto es dato. Si lo que me dan es gravedad específica, no puedo de esa manera. ¿Por qué? Porque necesito obligatoriamente la composición. Por tanto, si lo que me dan es gravedad específica, entonces tengo los 3 métodos anteriores: Marcías-Martínez, método gráfico de la GPSA y expansión previsible. Y si me dan composición, me puede servir cualquiera de los 4 métodos, pero el mejor de todos es el de CACS y colaboradores. Es el más efectivo, el que genera mejor resultado. Pero entonces aquí tenemos, para encontrar las constantes de equilibrio, yo tengo este gráfico. Y este gráfico, ¿qué tiene? Por acá tiene la temperatura, tiene la presión y tiene la constante de equilibrio. ¿Qué necesito entonces yo tener para hacer el cálculo? Número 1, composición del gas, ya lo dijimos. Número 2, presión del sistema, eso lo tengo que tener, y la presión la vamos a ubicar en la parte interna de este gráfico. ¿Y qué más debemos conocer? Nada más, composición y presión del sistema. ¿Y luego qué debo hacer? Bueno, tengo que entonces ir ensayando temperaturas hasta que esta sumatoria me dé igual a la unidad. ¿Cómo? Asumo una temperatura, con la presión consigo una constante de equilibrio, sustituyo y esto me tiene que dar igual a la unidad. Pero ojo, aquí estamos trabajando con metano, es decir, la figura 2019 corresponde a metano solamente. Yo necesito, porque esta sumatoria se me convierte en esto: Y del metano entre K del metano, más Y del etano entre K del etano, más Y del propano entre K del propano, y así sucesivamente con todos los componentes en cuestión. Todo esto me tiene que dar igual a la unidad. Y ustedes dirán, ok, esta es la gráfica del metano, la 2019, y las otras gráficas, ¿dónde están? Aquí están. La 2020 es para el etano, la 2021 para el propano, la 2022 para el isobutano, la 2023 para el normal butano y la 2024 y 2025 para los contaminantes como el CO2 y el H2S. Y ustedes dirán, ok, metano, etano, propano, butano, ajá, ¿y el pentano? No, el pentano genera muy poca probabilidad de hidrato. El hexano tampoco. El heptano no. Siempre, digamos, los más propensos a generar hidratos son los más livianos, como el metano, el etano, el propano y hasta el butano. Y no siempre los butanos generan hidratos. Entonces, aquí están las gráficas que corresponden a los componentes que forman hidratos. Yo necesito asumir una temperatura. Entonces, busco la constante de equilibrio para el metano, busco la constante de equilibrio para el etano, para el propano, para el butano, para el CO2, H2S. Lo sustituyo en esta ecuación y cuando esto me dé 1, he encontrado mi temperatura. Es un proceso de ensayo y error. Es bastante tedioso este método, pero es más efectivo. Quiere decir que si yo asumo una temperatura y cuando sustituyo aquí la constante de equilibrio, esta sumatoria no me da 1, yo tendría que aumentar la temperatura o disminuir la temperatura para poder saber hacia dónde está ese valor de temperatura formadora de hidrato, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver un ejercicio. ¿Cómo es el procedimiento acá? Número 1, asumir T. Número 2, conseguir K. Número 3, sustituir valores. Número 4, comprobar la igualdad. Y número 5, verificar que ese error sea menor al 1%. Cuando yo se consiga que el error es menor al 1%, entonces la temperatura que está generando ese error de menos de 1%, esa temperatura es la temperatura formadora de hidratos.